Seguimos poniendo la mañana en camino y en este día especial, porque todos los días son especiales y cotidianos a la vez. Según nos ha enseñado Horacio Bernardo, cuando nos acompañó la semana pasada, nos vuelve a acompañar hoy. Horacio Bernardo, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás, Alejandro? Muy bien, gracias por venir y gracias por ayudarnos a poner la mañana en camino en un día especial, la Nochebuena, ¿no? Con todo lo que ello implica en el marco de las fiestas, tradicionales o no, incluso más allá de las concepciones religiosas, de la fe religiosa, si es que tengámosla o teniéndolas o no, ¿verdad? Ahí está. La aguja algo se mueve, ¿no es cierto? Estos días. Bueno, sí. En realidad, digamos, el tema de la Navidad puede ser abordado desde múltiples perspectivas, teológica, sociológica, en fin. A mí me gustaría traer algún elemento que tiene que ver con el tema de lo filosófico y ver o reflexionar un poco sobre la figura de Jesús desde el punto de vista de qué nos puede aportar en esta mirada cotidiana o esta mirada que podemos hacer, digamos, del fenómeno de la Navidad que vemos día a día o que vemos, digamos, que está en las calles o uno va en un shopping, en fin. Mira, te voy a contar una cosa. Que nos puede aportar a todos más allá de nuestra fe religiosa. Más allá, sí. Es más, yo creo que se puede rescatar muchísimo de la figura de Jesús y la figura de este acontecimiento, aun cuando uno no crea. Yo no soy creyente, por ejemplo. En mi mismo caso, sin embargo... Y sin embargo hay cosas que es interesante para desandar la madeja a partir de lo que sucede con el fenómeno social, pero también con el hecho en sí, ¿no? de la cuestión. Y sin introducirnos en cuestiones teológicas, que evidentemente no es para charlar en 15 minutos un elemento de tamaño, de esta envergadura, ¿no? Que es la figura de Jesús, la religión, en fin. Bueno, te voy a contar una cosa muy cotidiana. Yo estaba por el 8 de julio y entré al clon. Ah, sí. Bueno, está. Y vi que ¿Tenés algún auspicio con el clon o no? Simplemente yo simplemente voy a decir que hay un pesebre, y quiero acá lo noté, a 199 pesos. Bueno, y a partir de aquí, a mí me pareció interesante, o sea, yo no le saqué fotito, pero si van lo pueden ver, ¿no? La figura del niño Jesús, la Virgen María, ¿no? Los Reyes Magos, en fin, todo está como un pesebre chiquito, no te imagines una cosa enorme, ¿no? Entonces, claro, lo primero que uno puede decir es, bueno, a ver, ¿qué puedo rescatar yo de este elemento, ¿no? Del pesebre a 199 pesos? Bueno, la primera cuestión que uno podría decir que es como la crítica que podría venir así como deslizada fácilmente, es hablar del tema de cómo se comercializa la Navidad, toda esta cuestión, en fin, ¿no? O sea, y acá tengo apuntado 3, ¿no? Que es una fecha comercial en lugar de ser una fecha que es para la reflexión o con su contenido simbólico. De recogimiento, en fin. Segunda crítica, que es una fecha hipócrita, o sea que en realidad la gente se saluda, todo de espíritu navideño, pero nuestras vidas no cambian. El pesebre sale 199 pesos, ¿no? Y el tercero es que es una religión en la que no mucha gente cree, en el sentido de que no mucha gente practica. Sí, hay mucha gente que cree, pero no que... Si uno va a una iglesia... Sí. De hecho, yo he hecho una especie de antropología urbana. Trabajo de campo. Y me he metido en iglesias católicas y veo muy poca gente, ¿no? O sea, bueno, si uno se mete más, por ejemplo, en la iglesia del Reino de Dios, el Pare de Sufrir, digamos, hay muchísimas gente, de las corrientes más pentecostales o neopentecostales. Sí, que también he hecho. Tus trabajos. Pero esos son más como investigaciones personales. Bueno, entro y veo poca gente. Y sin embargo, el mismo símbolo, o el pesebre, no solamente en el clon, eso es un elemento, pero uno puede ver, por ejemplo, que en el shopping hay una representación, ¿no? De hecho, en el Punta Carretas hay una representación de los Reyes Magos, que van los niños, cae la nieve, hay toda una cuestión. Sí. Entonces, es la contradicción entre la iglesia vacía y el shopping lleno, ¿no? Claro. O sea, ¿cuál es el autor relativamente reciente? Estoy hablando de algunas décadas igual.
que hablaba de que los shoppings eran las nuevas catedrales, ¿no? Creo que Saramago decía esto, ¿no? Hablaba Saramago en esos términos. Me da la sensación que era un ensayista más bien, pero igual, no importa, da igual. Bueno, ahora me viene La caverna de Saramago, en el que el centro es un centro comercial, ¿no? Todo el cuestión, Claro. y que tiene y hay un paralelismo. Lo que con tiene La que ver caverna que de es el Platón. nuevo lugar que nos nuclea, ¿no? Que nos llama, que nos Claro. convoca. Sí. Ayer mismo de viaje, la semana pasada, de viaje con Juan, volviendo de Brasil, en un momento, él, refiriéndose a un lugar, decía, estábamos contando baldosas, porque estábamos aburridos, ¿viste? Entre vuelo y vuelo, Sí. contando baldosas. Decía, bueno, del shopping hasta donde estamos nosotros. Y se refería al free shop. Al free shop, claro. Y él le llamó shopping, claro, un lugar abierto, luminoso, que huele bien, bien iluminado y con cosas lindas. Muchas de ellas demasiado caras, es lo que escucha de sus padres. ¿no? Sí. Es shopping. Exacto. O sea, a ver, el tema del shopping en sí, digo, como distintos elementos que uno puede registrar si uno pasea o va por el centro o va dentro de un shopping o lo que fuera, elementos que uno ve de lo que es la Navidad, cómo se nos aparece Sí. la Navidad como paisaje, digamos, urbano, ¿no? Pensando en Montevideo. Ahora, el tema es lo siguiente, uno podría ir más allá de esa crítica que uno puede hacer y que es necesaria porque parte justamente de la cotidianidad de estos días, y uno podría decir que en realidad la Navidad, y podría seguir en la cuestión crítica, decir, bueno, la Navidad en realidad refiere a un control del tiempo, porque si uno ve digamos, las épocas pasadas, por ejemplo, si uno piensa en el medioevo, donde ni siquiera había relojes tal como los conocemos ahora, el control del tiempo era muy difícil, o sea, era necesario la campana de la iglesia, era necesario el santoral, las fiestas, como modo de organizar el tiempo. Entonces, si uno piensa en la Navidad, uno podría entrar y irse a lo histórico y entrar a desandar toda una cuestión de la crítica al poder, de cómo se va... Incluso la misma Navidad, recordemos, es conmemoramos todos, recordamos todos el nacimiento de Jesús, pero que en realidad la propia estructura de la iglesia cristiana decidió incorporar esa fecha, una fecha pagana ya instalada que tenía que ver con el equinoccio, ¿no? Así que es una fiesta, una fecha acordada en funcionalidad de el tiempo y los equinoccios, que son, digamos, el reloj de la naturaleza, ¿verdad? Ahí está. Entonces uno podría irse por esa línea, por la línea crítica, ¿no? Ir a cuestionar todo esto, la comercialidad, la hipocresía, una religión que ya nadie va, el tema del control del tiempo, bueno, todas esas cosas. Ahora, yo quiero ir por otra línea, porque esa línea es súper interesante, pero a ver porque si vos, vos estás el 24, que llevás la botellita, vas a la casa de alguien, el asado, y todo eso, a ver, ¿qué tiene que ver con lo otro, con el pesebre del clon, ¿no? Y a mí me parece interesante rescatar otro elemento, que es el elemento simbólico, no tanto el elemento antropológico, cultural, sociológico, sino decir, ¿qué simboliza eso? ¿Qué puede simbolizar? Y acá me parece interesante traer a colación y digamos, echar mano a lo que opina José Enrique Rodó, que a mí me parece súper interesante por dos motivos. Primero, porque rescata la figura de Jesús y porque él no es creyente, es agnóstico. Entonces creo que aún siendo agnóstico, yo me identifico con esa posición también, por eso me siento atraído por la figura de Rodó también, hace un rescate que me parece interesante y que puede tener una relectura crítica en la actualidad. Por lo menos Rodó se refiere a Jesús, o yo voy a trabajar o a tratar estos textos en dos libros, son recopilaciones, ¿no? El primero es Liberalismo y Jacobinismo, donde es una polémica que tuvo con Pedro Díaz sobre si debía, ¿no?, a principios del siglo, sobre si debía o no mantenerse los crucifijos en los hospitales públicos. Claro. ¿No? Y hay toda una cuestión que tiene que ver mucho con la coyuntura de aquel momento, pero lo que a mí me interesa rescatar es que hay en la quinta contrarréplica que hace Rodó, interesa ese detalle, él habla de Jesús y lo rescata como reformador moral. Y él dice, la figura de Jesús, más allá de que uno crea, que no crea, lo que fuera, es importante porque en el contexto de esto de los hospitales simboliza la caridad, ¿no? Pero
también porque es un reformador moral, y los reformadores morales son necesarios para la sociedad. Él dice lo siguiente, un reformador moral, primero contrapone, dice, un Kant, por poner un filósofo súper riguroso y que cambió la historia de la filosofía, dice, un Kant no mueve a nadie. O sea, eso dice Rodó. Eso dice Rodó. O sea, él puede tener la teoría más importante, haber revolucionado la filosofía, pero nadie va a abrazar un ideal por lo que diga Kant. Claro, y él señala 3 elementos, que yo me los traje acá, y dice que el reformador moral, y pone a Jesús como símbolo, dice, en primer lugar, siente pasión por su idea para poder transformarla en sentimiento. O sea, la idea, y Jesús simbolizando eso, no es solamente una idea fría, deductiva y lógica, sino que se transforma en una pasión, en un sentimiento, ¿no? Dice, el segundo elemento es que lleva esa idea a su conducta para constituirse en ejemplo, ¿no? No es hipócrita, no es contradictorio con... asumo. Claro, es el ethos, ¿no? La propia conducta está acorde a eso. Y el tercer elemento es que tiene el don de la sugestión para que pueda ser imitado, ¿no? Él se está mirando este Jesús como líder de masas, ¿no? Como ese poder, ¿no? ese símbolo. Esto en liberalismo y jacobinismo, pero también en otro libro que en realidad es una recopilación que se llama El Mirador de Próspero, entre los últimos textos, Rodó tiene uno que se llama Mi retablo de Navidad, ¿no? Y si uno compara, yo ahora leía esto y comparo con lo del clon y me quiero matar, ¿no? Pero hay una cosa que señala que es muy interesante, que él habla de Dios niño. Y dice, niño Dios de mi retablo de Navidad, tú puedes ser un símbolo, vuelve otra vez en la idea de símbolo, en que todos nos reconciliemos. Tal vez el Dios de la verdad es como tú. Estamos hablando de una persona que no cree en Dios, ¿está? Bueno, ¿qué es lo que...? Bueno, acá en el texto habla de muchas otras cosas. Yo solamente rescato este elemento como símbolo, ¿no? Entonces yo, volviendo a esta imagen cotidiana del pesebre, de la Navidad representada en distintos ámbitos, yo digo lo siguiente, esa figura de Jesús como reformador moral, ese símbolo que si uno entra a una iglesia se da cuenta que pierde su significación, por lo menos a nivel masivo, ¿no? Sin embargo, es una función, o sea, lo que señala Rodó creo que va más allá de una religión concreta, sino de una necesidad social. En ese pesebre en el que está Jesús, si Jesús no representa esa figura del reformador moral, la pregunta que me parecería que es interesante plantear es, ¿qué es lo que ocupa el lugar de Jesús en ese pesebre? Claro. ¿Qué es lo que hoy ocupa el lugar de esa reforma moral? ¿Cuál es el discurso? ¿Cuál es el elemento que nos mueve como colectivo o que nos hace avanzar en torno a una idea? ¿No? Porque si esa figura, si ese símbolo unitario no está en Jesús, si ese pesebre, o sea, la figura de Jesús es arrancada del pesebre, ¿cuál es la figura nueva que aparece? ¿O es que no hay figura? ¿Lo estás proponiendo que como una especie de ejercicio o porque estás constatando que...? Lo estoy proponiendo como una pregunta abierta, pero que me parece que también es otra mirada, otra lectura que podemos hacer de esa figura de la Navidad o de esa figura del pesebre, viendo a Jesús no solamente como un símbolo religioso, que lo es, sino también como un símbolo de aquello que nos mueve, de aquellos ideales que son necesarios, pero que quizás no están en Jesús, no están en ese reformador moral religioso o en ese símbolo, pero que están en otros también. Ahora, en ese contexto a mí me pasa con la Navidad, y aprovechando cómo vos estás movilizando, ¿no? Estos asuntos para la reflexión, la de todos, ¿verdad? Que para mí la Navidad es lo que es objetivamente, y es el recuerdo de un nacimiento. Y a mí, por definición simbólica, la oportunidad, si hay nacimiento, hay oportunidad, ¿no? Porque hay algo que está naciendo. Por lo tanto, si algo nace, implica que algo de algún modo debe morir, ¿no es cierto? Para mí, el nacimiento implica,
por lo que acabo de decir, oportunidad. Además es el nacimiento de alguien que dijo y que propuso una de las... Seguramente no fue el único y hasta probablemente no fue el primero. Yo acá me pierdo, no manejo tanta historia teocrática, digamos, ¿no? Pero en todo caso, que propuso la más increíble, la más brutal y enorme y gigantesca mirada humana, revolucionaria por definición. Es amar al otro como a uno mismo. Eso me parece de una dimensión que no tiene parangón, no tiene... Nada lo puede igualar a ese concepto. Repito, yo soy agnóstico también. Uh-huh. Pero si viene alguien que me dice, no me importa si el papá es un carpintero viejo o Dios. De verdad, lo digo con respeto, arrimándome al cristianismo. No, si querés eso lo discutimos luego, ¿viste? Como en las asambleas. Sí. En eso podemos tener diferencia, bueno, eso lo dejamos luego, en una negociación, ¿no? Ahora, el loco lo que nos plantea es amar al otro como te amás a ti. Me parece de tan gigantesco valor que me parece indisimulable esa norma, te diría, esa ley, te diría, ese rumbo a seguir, ¿no es cierto? Que yo abrazo, admito que igual que en tu caso con Rodó, a mí me resulta seductor porque yo abrazo esa idea. Claro. Me gusta esa idea, me compromete esa idea. Eso sí, también me exige. ¿No? Claro, porque es que hay que amar al otro como te amas a ti mismo, es que ¿no? Hay dos elementos. Es difícil de hacer, ¿verdad? No, sin duda. El tema es el siguiente, que, a ver, son dos cosas. Una es el contenido del mensaje que evidentemente es el núcleo, digamos, el amor es el núcleo del mensaje de Jesús. Pero más allá del contenido, y por eso yo quería mencionar esto, traía a Rodó, porque vos podés creer que es ese u otro o alguien, en fin, es la figura como en su dimensión de la capacidad y como la función que cumple Jesús en relación al entorno, a su vínculo con las ideas. Yo creo que lo que Rodó rescata, y por eso yo lo tomo como de un punto de vista quizás un poco abstracto, pero que creo que es necesario, en el hecho de decir, si Jesús es valioso y admirable, aun cuando no creas en nada, por su capacidad de ser un reformador moral, es porque eso es necesario. Claro. Más o menos, pero es necesario. Lo necesitamos. Lo necesitamos. El tema es, y creo que ahí, a partir de esa necesidad y de esa valoración de Jesús, desde ese punto de vista, es que surge la pregunta de cuáles son los Jesúses, digamos, que nosotros valoramos hoy por hoy, o cuáles son las necesidades que nos mueven como colectivo. Y vos pensás no solamente, a nivel político, ¿qué es lo que mueve realmente? ¿Qué es lo que...? Y ahí está el tema de la cotidianidad. Ahora, porque vos pensás una cosa, uno puede decir, mira, a mí me mueve la solidaridad. Está muy bien, pero no, esa no es la respuesta. Yo digo, ¿qué te mueve a vos cuando vos te despertás y cuando salís de tu casa y te estás tomando el ómnibus o lo que fuera? Esa es la pregunta. No discursos de no. A ver, ¿qué es eso mínimo? Porque el reformador moral esa idea va a mover si conecta no con el gran discurso, sino que ese gran discurso conecta con eso mínimo. Al revés, claro. ¿Entendés? Entonces, si esa figura no está en Jesús o no está en la iglesia como institución, simplemente por la imagen de ver las iglesias no atestadas de gente, simplemente estoy hablando desde ese punto de vista, pero hay una necesidad cotidiana de tener un mensaje social a partir de ahí. ¿Cuáles son? No lo voy a contestar acá, pero me parece que es interesante pensarlo. En la época en la que aparecen discursos que conectan con unas sensibilidades y que tanto de izquierda, de derecha o a políticos, ¿no? ¿Dónde están esos? En nuevas religiones, en nuevos movimientos políticos. ¿Dónde están esos reformadores morales necesarios? Hay algo que nos proponen ya casi en el final por hoy, la seguiremos aprovechando que vas a estar este verano aquí en Montevideo,
que hay dos palabras que lucen parecidas, pero que a veces no tienen nada que ver, ¿no? Una cosa es lo que nos mueve y otra cosa es lo que necesitamos. Muchas veces lo que nos mueve resulta que no es lo que necesitamos, ¿no? Sí. Del mismo modo que lo que verdaderamente necesitamos no nos mueve, ni nos estimula, ni nos obliga a poner un pie delante del otro para andar, ¿no? Estamos como en la búsqueda de eso. Muchas veces nos encontramos como el hámster moviendo la ruedita, pero en realidad sin necesitar mover esa rueda. A lo mejor se trata de otra rueda o de otro tipo de acontecimiento, ¿no? Claro, o sea, ahí viene la necesidad de establecer o contemplar la propia Por eso cotidianidad. empezás lo que vos ¿no? decías la semana anterior, ¿no? Contemplar. Contemplar. Y vuelvo a remarcar esto, o me parece interesante decirlo, que contemplar no es una tarea ociosa para gente que no tiene nada que hacer. La contemplación es necesaria porque la vida cotidiana no es perfecta, la vida cotidiana tiene problemas e incomoda. Y muchas veces, justamente por su calidad de cotidianidad, esa incomodidad se hace invisible. Exacto. Para nosotros mismos. Entonces la contemplación es simplemente eso, es el desafío activo de estar en los propios zapatos de uno, para empezar. Bien. Los zapatos que después le dejaremos a los Reyes Magos. Ahí está, muy bien. Bueno, aprovecho para desearte feliz Navidad. Igualmente. Y para los que escuchas también. Bernardo, Estamos poniendo la mañana en camino y nos ayudó el crack perdido de Horacio Bernardo, gran amigo de esta casa, gran amigo de este programa, filósofo, ensayista, docente. Con él pusimos la mañana en camino.